Bien, y ahora continuamos en minuto a minuto hablando de uno de los temas más preocupantes, si se quiere, que es la pobreza, el hambre, la cantidad de argentinos que no pueden comprar los alimentos, que no le pueden dar de comer a los pibes, por ejemplo. Vamos a saludar ya y presento a la mesa. Diego Born, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También tengo a César Manuel de este otro lado, de Correpi, y ella, que es Laura Tarqui, que vive en la Villa 1-11-14. Y con Laura me gustaría empezar porque, Laura, esta semana hubo unas declaraciones para mi gusto poco felices, nada bueno el mensaje, que fue de el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, diciendo que en la Villa 1-11-14 se vendía droga, que eso se pudo comprobar con un dron, pero que en realidad habría que volar a todos por el aire. ¿Cómo te cayó? Bueno, de hecho me parece algo absurdo porque si bien yo estoy tenemos un comedor. Un comedor. Claro, y hacemos ahí un merendero, damos a la gente leche, mate cocido, cosa que pueda darle algo al menos. Ajá. Y yo creo que, como dicen, por la desgracia de uno, no hay que meternos a todos. En la bolsa. Claro. Entonces, hay mucha gente que realmente necesita estar ahí. Hay gente que pasa... Yo, por ejemplo, no soy rica, tampoco soy pobre, pero tengo lo suficiente para vivir. Pero hay gente que realmente lo necesita y a veces conseguir dónde dormir cuesta mucho. Y decir que van a hacer eso, ¿qué va a pasar con la gente? Realmente. Vuela por el Claro. aire, como dijo Pichetto. ¿Y dónde van a estar? Porque no todos venden droga ahí. Hay gente que sí pasa, porque yo he pasado y veo gente que está ahí vendiendo, veo que incluso a veces la gendarmería entra y trata de fijarse, pero me parece que no está bien la idea. Digo, un mensaje así, de un candidato a vicepresidente, Sí, es medio fuerte, ¿no? Sí, es muy fuerte. Yo creo que no le está hablando a la plaza del sí se puede, sino que está tratando de llegar a los sectores por ahí de trabajadores, de clase media baja, tratando de... Es la estrategia que tiene Bolsonaro, que tiene Trump, digamos, de hablarle y hacerte, queriendo de alguna manera enfrentar pobre contra pobre, que en vez de tratar de unir, de generar un sentimiento de solidaridad entre los sectores populares, los sectores medios, lo que busca es ponerte como enemigo a ese que está un poquito más abajo que vos y que quieras parecerte el de arriba, cuando en realidad estás mucho más cerca de la persona por ahí que vive en un barrio humilde, que si vos te quedás una persona que tiene un trabajo en blanco, se queda sin trabajo, tiene muchas más probabilidades en su vida de por ahí tener que vivir en condiciones deficitarias, o tener que ir a vivir en una villa, que de vivir en la avenida Alvear y Recoleta. Pero me parece que eso apunta siempre a exacerbar ese sentimiento, digamos, que existe muchas veces, y sobre todo ante la crisis, porque las situaciones de mayor xenofobia, de odio social, digamos, de temor al otro, se dan en situaciones de crisis, no se da cuando la cosa está bien. Esta es como que aflora lo peor, porque lo vemos con la violencia cotidiana de lo que pasa en la calle, las discusiones de tránsito, vemos como que todos estamos muy nerviosos, entonces me parece que se monta sobre eso y está apuntando a un sector, tratando de exacerbar sentimientos que la verdad que son de lo peor de la especie humana, ¿no? César, en este caso, bueno, ustedes tienen, me imagino, muchísima experiencia en todo esto, han recorrido muchísimo. ¿Vos cómo lo ves? Primero me parece que habría que contextualizar, ¿no? Estamos hablando de Pichetto, un candidato a vicepresidente del armado político Juntos por el Cambio. En ese sentido, nosotros desde Correpi venimos denunciando la profundización y el crecimiento exponencial de las políticas represivas, y en ese marco y en el último tiempo, cómo eso ha ido tomando una forma de discurso público sin ningún tipo de tapujos, en donde nosotros decimos que la apuesta que hace hoy el gobierno es a través del manodurismo y del voto bala. Digamos, Pichetto claramente ahí, en esas declaraciones, lo que hace es ratificar y remarcar cuál es la perspectiva política que tiene el gobierno. Mira, quisiera compartir con ustedes unas placas sobre la nutrición en la Argentina, ¿no? Mira, 23,3% de los niños, niñas y adolescentes tienen sobrepeso. El 16,4% sufre obesidad. El 1,7% tiene bajo peso. El 5% presenta baja talla.
Hablamos del futuro, ¿no? En realidad. La situación nutricional se vincula a la pobreza, que ascendió al 39% en el conurbano, primer semestre de 2019. La mitad de los niños y adolescentes menores de 14 años es pobre. Estamos rifando el futuro de la Argentina, ¿no? Si uno se pone a ver sociológicamente, los niños, niñas y adolescentes son el futuro. ¿Qué estamos haciendo? Sí, la tasa de pobreza en los chicos siempre tiende a ser más alta que en los adultos por cómo se mide por ingresos, digamos, Claro. por cualquier metodología siempre te da que es más alta, y como decís vos, tiene mucho que ver con el futuro, porque se sabe que la mejor manera de combatir la pobreza futura es combatir la pobreza infantil hoy, porque los chicos, además, las consecuencias que tiene la pobreza sobre los chicos son duraderas, son para toda la vida, entonces es como que siempre se habla de la importancia de la inversión en primera infancia, ¿no? Respecto al tema de nutrición, también, por ejemplo, con esto de la canasta básica, la quita del IVA cero, la canasta básica alimentaria, que en realidad también uno lo ve, porque digo, cuando se habla de la malnutrición también está la obesidad metida ahí, ¿no es cierto? Claro, El tal consumo cual. de azúcares y de grasas, de calorías vacías. Que trae diabetes, hipertensión temprana, miles y miles de Sí, enfermedades. como que es claro, tan grave tal cual. tiene muchísimas complicaciones para la salud. Y, por ejemplo, la medida del IVA cero, primero que no se tradujo en una baja de precios, con lo cual todo ese costo fiscal que tuvo la medida fue a engrosar las arcas de las empresas y en alguna medida mejorar el margen de comercio del sector. Pero sobre todo si uno lo mira, ¿a qué apuntaba? A la harina, al fideo, al arroz, y no a los productos frescos, a la carne, a las frutas y a las verduras, que es lo más nutritivo que tiene la canasta básica, tal como la define el INDEC, porque Tal cual. después hay mucha discusión respecto a si es del todo nutritivo, ¿no? Pero ahí hay razones más técnicas. Pero digo, si uno toma lo que dice el INDEC, que es la canasta alimentaria, las medidas apuntaron justamente a lo menos nutritivo dentro de los productos que la componen. Ahora nos vamos a una pausa, les pido que se queden un ratito, pero me gustaría después de la pausa, dejo la pregunta pendiente. Laura, ¿cómo hacen ustedes para alimentar a los vecinos? ¿Cómo lo viven en la diaria? Y estos datos, ¿se reflejan también en donde vos vivís? Te lo dejo pendiente y después de la pausa lo charlamos, ¿dale? Dale. No te vayas. Laura, le había dejado una pregunta pendiente a Laura sobre cómo hacían en la Villa 1114, en este caso puntual, porque ella vive ahí, para darle de comer a los vecinos, cuál es la realidad que ella ve en el barrio. ¿Cómo lo manejan, Laura? Bueno, nosotros de por sí ya antes el Ministerio de Desarrollo nos daba cierta mercadería como leche que era alimentaria para los niños en sí. Ujú. Y ahora, por el tema también de la economía y todo ese tipo de cosas que han surgido, básicamente dejaron de dar la leche y dieron recursos menos. Y ahora nos estamos abasteciendo de mate cocido con la yerba que nos dan, que tampoco es como realimentaria, pero algo... Es lo que hay. Claro, es lo que hay. Antes que nada, es preferible eso lo que eso. hablábamos recién con Diego, tal cual, de la canasta saludable y de la que hay. Claro. Y también en base a eso tratamos de nosotros poder darles, quizás no lo damos siempre, damos cada fin de semana, pero al menos le damos algo, porque si vos ves a los niños, lo primero que ven que con la plata que tienen se compran una chatarra, papas fritas, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, y realmente no les abastece bien como debería estar su salud. Ahora, ¿en el barrio se pueden comprar las papas fritas y se pueden comprar todas esas cosas o comida chatarra? Sí, porque al ser villa no es algo que vos decís tipo, me pongo mi puesto, tengo que pagar tal impuesto. O sea, la gente hace lo que puede y se hace su kiosco y trata de vender como Claro. puede. Uno Como- para vender siempre va a distribuir más, entonces... Tal cual. Tenemos unas placas para compartir con ustedes, a ver, sobre números, obviamente, que yo siempre digo, después de los números, atrás de esos números hay humanos, hay personas. Datos del primer trimestre, la pobreza más alta en 17 años, hay 15.800.000 pobres en la Argentina, se sumaron 3.250.000 en un solo año. 7,7 subió. Hay 3,5 millones de indigentes, casi 1 millón que se sumaron en el último año.
La pobreza, hablamos que en el conurbano ocupa el 39,8%, Concordia 52,9%. Estos son los datos más altos, ¿no? En Concordia más del 50%, realmente es una barbaridad. Si uno no piensa en eso, y recién yo hablaba con César en el corte y decíamos, todas estas medidas que tienen que ver con la justicia, con la persecuta, con esta represión que denuncian desde Correpi, eso también trae aparejado estos números, ¿no, César? Sí, digamos, hay que comprender que históricamente cuando se profundiza las políticas represivas del Estado, se profundizan no ingenuamente en contexto de profundización del ajuste. Y en este momento, y un poco retomando las declaraciones de Pichetto, creo que lo que sorprende y para mal es el nivel de cinismo, ¿no? Porque en un momento habla del cambio de la cultura del trabajo, que lo que se necesita es que más gente salga a buscar trabajo, cuando estamos hablando que tenemos casi más del 10% de desempleo, en donde tenemos, como hace rato estaban viendo este conflicto de los trabajadores de Bernal, despidos masivos, cierre de fábrica, y ante la organización de esos trabajadores que luchan por la defensa de su fuente de trabajo, inmediatamente se interviene con las fuerzas de seguridad del Estado, con represión a las movilizaciones y con persecución judicial también, que es algo a lo que ha apostado a profundizar este gobierno, que es la persecución de los sectores organizados. Tenemos centenares de causas, claro, en donde claramente queda muy explícito cuál es la política que están implementando, mejor dicho. César, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Laura, un placer conocerte.